Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. El texto que hemos escuchado en el Evangelio del día de hoy es el texto que los judíos rezaban todos los días y por lo menos 3 veces al día. Así como para nosotros es la oración del Padre Nuestro, una oración que repetimos constantemente, a veces más de una vez al día. Para un judío, el Shema Israel que acabamos de escuchar, el escucha Israel, era esta oración que repetían constantemente durante sus liturgias, durante el culto a Dios. Y es que para el pueblo de Israel, escuchar, así como comienza esta oración, Shema, escucha, es un imperativo. Escucha, Israel, era una de las acciones más importantes para el pueblo. Recordemos que en la antigüedad no era como ahora, que tenemos la posibilidad de tener los libros en nuestra casa y leerlos cuantas veces queramos, o poner una grabación y escuchar constantemente una cosa. En la antigüedad los papiros eran muy escasos, y entonces la comunicación de la palabra de Dios se hacía a través oral. Los rabinos, los encargados de la palabra, tenían que aprenderse las cosas de memoria y decirlo y repetirlo una y otra vez. De tal manera que para el pueblo de Israel, escuchar la palabra de Dios significaba estar atento y poner todo lo que estaba de nuestro ser, nuestros sentidos, atentos a escuchar aquella palabra que la persona que tenía el encargo de proclamarla lo hacía para que los demás pudieran saber y conocer cada vez más de Dios. De tal manera que el mandamiento del amor, que precisamente es el principal, no solamente para los judíos, sino también para nosotros, amar a Dios y amar a nuestros hermanos, constituía el primer imperativo que había que acoger. Escuchar la palabra de Dios implicaba la obediencia a Dios como un gesto de amor
hacia el Señor. ¿Cómo podemos amar a Dios? Un judío respondería escuchando la palabra, pero no me refiero a solamente escuchar, sino a obedecer. Escuchar significa no solamente con los oídos, sino también con el corazón. Aprender a descubrir la voz de Dios en la vida cotidiana, porque Dios nos grita, no solamente nos habla, nos grita a través de lo que vamos viviendo en nuestra realidad. Amar a Dios significa entonces un acto de fe. Por eso la fe, la esperanza, el amor están completamente relacionadas entre sí, estas virtudes teologales que llamamos nosotros, porque efectivamente amar implica confiar en Dios, confiar en esta palabra que se nos revela y que de repente pudiera ser no tan fácil descifrar. De hecho, nos cuesta mucho trabajo a veces decir ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? La pregunta de fondo en estos momentos que estamos viviendo en nuestro mundo, no solamente en nuestro país, no solamente en esta ciudad, en todo el mundo, la situación que estamos viviendo es para podernos preguntar ¿qué nos está diciendo Dios con esto? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros en esta situación de contingencia que estamos viviendo? Y aprender a confiar en que la palabra de Dios se revela también a través de nuestras autoridades, a través de los médicos, a través de las personas que están estudiando todo esto para tratar de salir adelante. Confianza en Dios. De esta manera estamos haciendo el mandato de amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma. Pero hay un mandamiento más, amar al prójimo. Y me parece que en estos momentos la realidad nos pide estar bien atentos a amar al prójimo. Cuidarme, obedecer las indicaciones que se nos están dando no es un acto egocéntrico o egoísta, o no debería de ser un acto así. Por el contrario, este es el momento de comenzar a pensar en los demás. Las prohibiciones de salir de casa, de lavarnos las manos, de estornudar de tal manera, etcétera, 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 no son una cuestión individualista. Debemos cambiar nuestra mentalidad y aprender a pensar en el otro, tener un poquito de sentido del otro, porque lo que estamos haciendo no es en función mía en primera instancia, es por los demás. Este es el momento de vencer nuestros egoísmos y comenzar a pensar en el otro. Si yo no salgo de casa, no es porque me guste estar haciendo nada, es porque estoy pensando precisamente en el bien de los demás. Hermanos, se aproxima una crisis terrible a nivel económico, es eminente. Escuchemos la voz de Dios, que a través de la realidad nos está hablando. Se viene una crisis, ¿y qué vamos a hacer? Como cristianos, ¿a qué estamos invitados? ¿Cómo vamos a corresponder con los demás? Nuestro país no es una potencia mundial, como otros países, que se pueden encerrar en casa y olvidarse del mundo exterior. Lamentablemente aquí va a ser una cuestión mucho más complicada y mucho más difícil, y nos toca a nosotros poner nuestro granito de arena. La primera cosa es comenzar a dejar de ser egoístas y comenzar a pensar cómo vamos a ayudar a los demás. Nos toca. Amar a Dios y amar al prójimo es una misma cosa y debemos de estar atentos a hacerlo, sin perder la esperanza. Efectivamente, estamos en medio de una enfermedad y la enfermedad se afronta buscando siempre la salud. No hay de otra. No nos queramos hacer los mártires, ¿verdad?
En estos momentos hay que atender a las indicaciones que se nos dan y ayudar a los menos protegidos. Ojalá que esta lectura del Evangelio del día de hoy nos haga conciencia de que amar significa estar atento al otro. Ahí está la síntesis del amor. Vamos a pedirle esto al Señor. No perdamos la esperanza, no tengamos miedo. La enfermedad vamos a afrontarla con responsabilidad, con amor, pensando en los demás, haciendo lo que nos toca hacer. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos proteja en estos momentos. Presentamos nuestras ofrendas.